¿Aló? Muy buenas tardes, hermanos. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 32 al 36. El libro de Marcos, capítulo 13. Leeremos del versículo 32 al 36. Mientras buscamos, les hago acuerdo de que el primer versículo lo leo yo, el segundo ustedes y el último juntos. Y dice así: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Palabra del Señor, hermanos, y le cedo el micrófono a nuestro pastor Juan Ancaya. Y el día de hoy continuaremos con nuestra serie, pero a partir de la próxima semana tendremos sermones dedicados al mes de la Navidad. Así que hoy estaremos compartiendo la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos y concluyendo este tema acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo, más que todo acerca del día del Señor, porque es lo que dice. Y es interesante que el Señor empieza a hablar del día del Señor cuando justamente es la última semana antes de que Él sea sacrificado en la cruz. O sea, ha dicho como tema central Marcos, ha dicho bien claro que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ahora está mostrando el final de su servicio porque ha venido a presentar la salvación para todos aquellos que creen, porque ha venido a mostrar al hombre el pecado de la caída, que todos nacemos con un pecado que se llama un pecado imputado, que nuestra tendencia es hacer el mal. En Génesis capítulo 3 está, porque el hombre desobedeció a Dios, y desde que nace el hombre su tendencia es pecar. Y entonces el Señor Jesucristo viene a dar ese su ministerio, su servicio, para mostrarle de que hay salvación del pecado de la caída, de esa tendencia que tenemos a pecar, para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, y a todos aquellos que el Señor llamó. Y este es su servicio, creer que Él ha venido para morir en nuestro lugar, creer que Él ha venido para poder pagar el precio del castigo de sus pecados. Y entonces ahora está llegando al final de su ministerio. Ahora va a ser sacrificado en la cruz, porque va a llegar a la cruz inocente, sin pecado. Adán pecó, por eso murió. Y nosotros hemos heredado ese pecado, pero el Señor no pecó nada, nunca pecó. Y llegará a la cruz sin pecado. Aún en la cruz misma perdonará a todos aquellos que le ofenden y le están ofendiendo y le están maltratando. No pecará, morirá sin pecado. Por tanto, así como el primer Adán fue desobediente, el segundo Adán, postrer Adán, que es el Señor Jesucristo, morirá obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces, antes de ir a la cruz, es que los discípulos le muestran y le dicen: mira este templo. Qué piedras más hermosas, qué templo más lindo, qué edificación más linda. Aparentemente los discípulos no habían entendido muy bien el ministerio del Señor Jesucristo, que vino no para ser servido, sino para servir. Y el Señor les dice que miran estos edificios, no va a quedar piedra sobre piedra de este edificio. Estaba diciendo de este templo que es tan lindo, que tal vez es para ustedes el símbolo nacional que Herodes ha construido. Miren, de este edificio no va a quedar piedra sobre piedra, se va a quedar destruido. O sea, los discípulos dijeron: pero ¿y cuándo va a suceder esto? Y entonces el Señor empieza a hablar y empieza a dar señales de cuándo va a ocurrir esto. Y históricamente ha ocurrido el año 70 después de Cristo, la destrucción del templo, pero hay eventos que el Señor va hablando que no vienen a continuación del año 70, sino que hay una distancia cronológica entre el 70 y la venida o el día del Señor, y es de lo que vamos a hablar ahora. Cuando ocurre la gran tribulación,
que van a ser 7 años de gran tribulación, luego la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida del Señor Jesucristo, y luego el milenio, eso es el día del Señor. Y eso va a ocurrir al final de los tiempos. Entonces, los discípulos pensaban que eso iba a ocurrir casi a continuación del año 70 después de Cristo, cuando el templo iba a ser destruido, pero hay más señales que tienen que pasar en el medio, y luego el Señor les dice en este pasaje que hemos leído: estad alerta, velad. El creyente vivirá observando y esperando y orando hasta la venida del Señor, sabiendo que el Señor Jesucristo volverá. El creyente vivirá observando y esperando y orando hasta el día del Señor, sabiendo que el Señor Jesucristo volverá. Y esto es lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos, que ellos tengan una actitud de velar, porque hay muchos que al anuncio de la segunda venida del Señor Jesucristo no creen que Él va a volver, como en los días de Noé. Pero el Señor recomienda que ellos deben velar, porque así de inminente es la venida del día del Señor. Vamos a orar. Padre bueno, bendícenos. Háblanos, Señor, con tu palabra, y edifícanos como siempre con tu palabra. Anímanos pensando, Señor, en que aquel día en que tú vas a venir y vas a venir a juzgar al mundo se acerca, y que nosotros vivamos con una actitud de espera, con una actitud de observación, con una actitud de oración todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces el Señor está afirmando lo que sucederá casi inmediatamente después de su muerte, es lo que hemos dicho. Pero ahí hemos dicho un puente cronológico entre la destrucción del templo de Jerusalén, incluso hasta el restablecimiento de la nación judía, que es el año 1948, y cuando dice no pasará esta generación hasta que esto acontezca, hemos visto que es la generación esta que han escuchado del Señor, y ocurrirán muchas señales de las que hablamos. Algunas le preguntaron al Señor cómo y cuándo, y el Señor explica el cómo y cuándo va a suceder. Y ahora está mandando que tengan una actitud de vida a los creyentes ante los inminentes eventos de la venida del día del Señor. O sea, que el día del Señor va a llegar, que la tribulación va a llegar, que la segunda venida del Señor después de la tribulación va a ocurrir, que el milenio después de la tribulación va a ocurrir. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud mientras venga ese día? Porque ese día es inminente, ese día va a venir, cielo y tierra va a pasar, dice el Señor, pero mi palabra no va a pasar, se va a cumplir, va a venir el día del Señor. Y aquí la palabra que responde y habla 3 veces, y cuando en el texto repite una palabra varias veces, es que está colocando énfasis en algo que quiere que nosotros entendamos, quiere que nosotros comprendamos. Y está recomendando velar hasta la venida del Señor. Por eso dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino el Hijo, ni el Hijo, sino el Padre. Aquí está hablando que la fecha precisa del día del Señor nadie sabe. O sea, hay muchos que se dan cuenta que hay muchos que tratan de decir tal fecha va a ser el fin del mundo. Habían unos que publicaban que iba a ser el 2000 el fin del mundo, que las computadoras iban a fallar, que el sistema diseñado de las computadoras no iban a dar más del 2000. Ya estamos en el 2019 y no ha pasado nada. La fecha, el día y la hora precisa nadie sabe, ni el Hijo. No es que el Señor Jesucristo no tenga el atributo de todo conocimiento, no es eso, sino que voluntariamente ha decidido no saber como hombre y solo ha dejado al Padre para que lo sepa. Pero que va a ocurrir, sí va a ocurrir. Y dice el versículo 33, y eso vamos a ver. O sea, está hablando del día y la hora. Está hablando acerca del día del Señor, como hemos dicho, que comprende la gran tribulación, la segunda venida del Señor Jesucristo y el milenio. Y aunque en este sermón que el Señor está dando, pocos días antes de su muerte, sepultura y resurrección, a la vez está afirmando el tema central de Marcos, que es su ministerio de ir a la cruz, pero es inminente que ocurra. Y el versículo 33 dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y esto es la actitud que está recomendando, que el creyente tiene que vivir observando las cosas, los detalles que ocurren, aún en la historia, ir dándose cuenta de las cosas que están ocurriendo.
Mirar y observar si no son esos eventos que el Señor ha dicho, si no son esas señales que van a ocurrir antes del día del Señor. Observar, velar, estar expectantes y orar. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo será el tiempo. O sea, no hay una cronología determinada para la ocurrencia del día del Señor, pero sí hay señales de las que hablamos. Y Marcos nos precisa el cómo y luego el cuándo, aunque la Escritura no da la fecha. Lo que la Escritura recomienda es mirad, velad y orad. En otras palabras, recomienda vivir con una perspectiva de atención constante ante la inminente venida del Señor y que si debiéramos vivir, debiéramos tomar decisiones y hacer las cosas pensando en la venida del Señor. ¿Qué le parece? A veces perdemos el enfoque de la vida. A veces pensamos que la vida es, qué sé yo, tener alguna cosa en este tiempo. Empezamos a vivir solamente con un enfoque material, con un enfoque muy humano, ¿no? Empezamos a concentrarnos en las cosas temporales de la vida. Pero aquí cuando el Señor les recomienda de que Él va a volver, les está enseñando con qué actitud debe vivir el creyente. El creyente tiene que vivir con la actitud de espera, de mirar, de observar los detalles de la venida del Señor, porque Él quiere que nosotros estemos expectantes de su venida, porque cualquier rato el Señor va a venir. Ya ha pasado mucho tiempo, pero el Señor puede venir en cualquier momento, y eso es lo que está tratando de decir este pasaje. Los discípulos estaban ilusionados, estaban contentos viendo semejantes edificios para admirar. Se puede comparar un poco a lo que podemos ver aquí en Washington. Cuando la gente visita los Estados Unidos, quiere venir a Washington, ¿no es cierto? Porque hay monumentos históricos que de verdad hay que conocer, ¿verdad? Hay lugares donde podemos ir, la Casa Blanca, cosas así. Los que hemos vivido aquí, por lo menos una vez hemos ido a la Casa Blanca y algunos un poquito más allá nos han llevado, ¿verdad? Pero, hermanos, no tenemos que perder la perspectiva de la segunda venida del Señor y de los eventos del fin. O sea, este asunto no es un asunto de religión, es un asunto de que un día vamos a estar dando cuentas delante de Dios, ese es el punto. No importa en qué hayas trabajado, no importa en qué hayas estudiado, no importa cuánto hayas tenido, no interesa cómo hayas vivido, la única cosa que interesa al final de las cosas es que cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas al Señor. Y ese día va a venir. Ese día va a venir. Y aquí está recomendando, mirad, velad y orad. En otras palabras, recomienda vivir con una perspectiva de atención constante ante la segunda venida del Señor. Hay que poner atención a las cosas que suceden. Eso es mirar. En este caso, las señales de que habló Marcos. No solamente hay una expectación, sino orar, someterse a la soberanía de Dios por medio de la oración. El día del Señor nadie sabe, solo el Padre, y Él recomienda o manda que miren y velen y oren. Los discípulos deben observar, expectar y mantenerse en oración para el día del Señor. El creyente vivirá observando, esperando y orando hasta el día del Señor. Eso no quiere decir que no trabajemos, debemos trabajar. Pero siempre en nuestra mente debe estar, el Señor volverá. El Señor volverá. Y en nuestra mente debe estar eso, que cuando hagamos las cosas, cualquier cosa que hagamos, nuestras familias, nuestros hijos, debe estar siempre pensando que un día el Señor va a volver y va a venir por aquellos a los cuales Él escogió. Versículo 34. Y entonces aquí el Señor les trata de hacer entender cómo es que Él va a volver, ¿no? En términos de lo que pasaba en el siglo I, les trata de hacer entender cómo es este asunto de que Él va a volver, cómo es que ellos deben vivir, cómo debe ser esa actitud con una realidad de la vida diaria de ese entonces. Y aquí entonces empieza a contar una parábola. El Señor entonces pone un ejemplo para explicar a su audiencia, y en este caso sus discípulos, respecto a lo que dijo, mirad, velad y orad. ¿Cómo es este asunto? Entonces Él utiliza una parábola y dice, es como el hombre que yéndose lejos de su casa, y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Lo está diciendo con una cosa de la vida real. Está diciendo que es como un hombre que del primer siglo, contemporáneo del Señor, que se va lejos. Bueno, lejos, los viajes normalmente en el primer siglo eran caminando.
o en caballo, o en animal. Entonces se va lejos, ¿no? No era como el día de hoy, voy a reservar mi ticket y escojo la aerolínea que voy a ir y qué aerolínea voy a partir, a qué hora, y si se atrasa 30 minutos ya estoy reclamando, ¿no es cierto?, en el counter, ¿por qué está atrasado el vuelo? No era así. Y voy a volver, además, va a volver a tiempo, ¿no es cierto?, para que me recojan en el aeropuerto. No era así, hermanos. Los viajes en el primer siglo eran en animal o era a pie. Y se partía cuando tenía que partir, y cuando se tenía que llegar, se llegaba porque habían circunstancias del camino, no había comida, no había hospedaje, y una persona podía llegar a la medianoche, a las 3 de la mañana, a cualquier hora uno podía llegar. Los viajes no se podían poner en horario como se coloca el día de hoy. O sea, así era la cosa. La realidad del viaje no era como el día de hoy. El día de hoy se planifican bien los viajes. Aún el Greyhound le coloca, cuando viajan esos buses, ¿no es cierto?, el Greyhound le coloca horario y dice, tal hora va a pasar por tal lugar. Y compra usted ese ticket, espera ahí y aparece Greyhound y usted se va. Así la cosa. Bueno, por lo menos aquí en Estados Unidos, más puntuales incluso Europa. No sé, los que han viajado en Europa pueden decirme esto. Yo he viajado en los trenes de Europa y a veces uno toma un tren que viene en sentido opuesto con otro tren que viene en sentido opuesto también para hacer la combinación porque no hay tren directo, entonces uno hace esto. Pero en el camino tiene que encontrarse con el otro tren. Pero ellos dicen 11 y 5 minutos va a parar el tren, dice, va a parar por 2 minutos, tiene 2 minutos de tiempo para cambiarse. Entonces uno para así, se baja en la estación, el otro tren para ahí, esos 2 minutos se paran ambos trenes, uno se cambia de tren y va a su destino. Así de precisos son los trenes en Europa. Esa es la tradición que ellos tienen. Pero no era así el primer siglo. El primer siglo era que viajaban en burritos, en caballos, viajaban a pie y partían a cualquier hora y no sabían la hora que va a volver la persona que ha ido. Así era la cosa. O sea, no es porque quiere volver, le voy a sorprender, en este momento voy a llegar, a ver qué está. No era la cosa era que viajaba uno y volvía cuando tenía que volver. Esa era la situación. No sé si algunos han experimentado de eso. Alguna vez yo he experimentado eso en mi vida, especialmente al principio del ministerio, cuando una vez me llevan al altiplano de Bolivia, me dice, vas a predicar. Y entonces vamos con un grupo de jóvenes y en el camino yo no sabía, ¿no? Yo pensé que todo era asfaltado, pues se acaba el asfalto y más allá era pura tierra. Está nomás bien todavía, con tierra. Pero un poco más allá se acaba el camino y llueve. Y el camión, ni siquiera era una bus, era un camión que estábamos yendo. Estábamos todos atrás, empieza a patinar ahí, en el vaso, y al último patina tanto que se clava dentro de la tierra y no sale más. Y dice, mire, este ya no va a ir más. Y dice, los hermanos dicen, pero no se preocupen, jóvenes, ustedes están jóvenes. El pueblito es de aquí, ves aquí cerquita, es aquí. Ah, sí, no, vamos, si es cerquita, dicen, los hermanos dicen una palabra, dicen, aquícito, dicen, ¿no? Es quiere decir que es bien cerca, ¿no? Y entonces te señalan, aquícito, pero vamos, agarran las mochilas, nos colocamos las mochilas y empezamos a caminar. 1 hora, nada, el aquícito no llegaba. Ya las botas estaban llenas de vaso, así no podíamos manejar los pies y 2 horas, nada, el aquícito no llegaba. Pero hermano, ¿dónde está el aquícito? ¿Ves aquel cerrito, la vueltita así? Y seguíamos caminando. Y finalmente llegamos al lugar, pero yo creo unas 5 horas hemos caminado, hermanos. El aquícito a veces 5 horas. Eso pasa también en sus países, ¿verdad? Cuando dice, está cerca, ¿no? Y no es así. Y uno llega a la hora que tiene que llegar. Me acuerdo bien que llegamos esa noche, estábamos de frío, cansados, y los hermanos nos han preparado un tecito así típico de allá, con unos pastelitos típicos. Qué lindo, el estómago se siente bien feliz después de eso. Uno no escoge como aquí, dice, no quiero esto no es mi preferencia, esto no me gusta. Uno come lo que le dan porque el hambre no espera. Así es la cosa. Y así era en el primer siglo. Dice, es como un hombre yéndose lejos de su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Se fue lejos. Y él va a volver, pero no se sabe con precisión en qué momento. Pero aquí está hablando, les hace responsables a todos sus siervos. Y en este caso a la iglesia, nosotros somos los siervos. El Señor se fue y está diciendo a los discípulos, voy a hacerles responsables a ustedes que son la iglesia. ¿Responsables de qué? De difundir el Evangelio, de predicar el Evangelio, de vivir y dar testimonio de que ustedes son hijos del Señor, que viven como hijos del Señor. Se fue lejos de su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, a cada uno le ha dado su don, su talento para que sirva en la iglesia del Señor, para que haga las cosas en la iglesia del Señor. Y a uno le había dado al portero, le mandó que velase. Como que está hablando de los pastores y de los ancianos ahí, que cuide de los demás, ¿no? Que los demás, cada uno tiene su responsabilidad, su don en Cristo.
Cada uno tiene las cosas que tiene que hacer, su ministerio para el Señor. Y como que deja a los pastores y a los ancianos para que supervisen sobre los demás hermanos y los cuiden y velen. Y les hace responsables. Y a cada uno le da su responsabilidad. Y otra vez les dice en el versículo 35, velad, y aquí está la cosa, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. O sea, así eran los viajes. Y la gente está entendiendo bien lo que está diciendo el Señor, porque así son los viajes. Va a volver en cualquier momento, no se sabe, va a volver en cualquier momento. No hay un schedule, no hay un horario para los viajes en el primer siglo. Si al anochecer, dice, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Aquí está hablando, está diciendo bien, va a ocurrir, el Señor va a volver, el día del Señor va a ocurrir, no se sabe en qué momento va a ocurrir. Lo que está diciendo aquí es que no te encuentres durmiendo. En otras palabras, le está diciendo a los siervos que no les encuentre inactivos, que no les encuentre haciendo algo que no deben hacer, que les encuentre haciendo las cosas del Señor. Que si ustedes hacen las cosas para la gloria de Dios, están haciendo las cosas para el Señor. Todo lo que hacéis, dice Pablo, sea de palabra o de hecho, que sea para la gloria de Dios. Amén. Si tienes tu familia, es para la gloria de Dios. Si estás trabajando, tiene que ser para la gloria de Dios. Si estás estudiando, tiene que ser para la gloria de Dios. Todo lo que hagas, todo lo que hacéis, sea para la gloria de Dios. Eso es velar, eso es no hacerse encontrar durmiendo. Porque el creyente va a estar viviendo con esta actitud de mirar, de velar y de orar para que no sea sorprendido, ocupado en las cosas del mundo cuando venga su Señor. Qué triste va a ser que aquellos que están solamente ocupados en las cosas del mundo cuando venga el Señor, que es lo más importante. ¿Se acuerdan lo que el Señor habló? Aquel hombre necio que dijo, mis graneros, he producido mucho mis tierras. Voy a destruir mis graneros y voy a construir otros. Y cuando ya mis graneros estén llenos, voy a decir, come, bebe, regocíjate, porque ya mis graneros están llenos, tengo mucho dinero, muchas cosas he guardado. Ahora sí puedo disfrutar del placer de la vida. Y el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Todo lo que has guardado, ¿de quién va a ser? Así es el que pone, dice, su confianza en las cosas y no pone su confianza en Dios. Aquí no está diciendo que no tengamos cosas, está hablando de la confianza que uno tiene que colocar en Dios. En este caso, en el contexto del pasaje que estamos hablando, está hablando acerca de que el creyente debe vivir para la gloria de Dios, mirando, velando y orando, sabiendo que su venida es inminente. Por tanto, aunque nos dedicamos a las cosas materiales porque necesitamos para vivir y queremos vivir dignamente, obviamente, pero no nos enfocamos, no miramos, no es el objeto final de nuestra vida aquí en la tierra, las cosas materiales, sino nuestra expectación de la vuelta de nuestro Señor. ¿Cuándo dicen amén? Y eso es lo que enseña la palabra del Señor. No está diciendo que no tenga una linda casa. Si tiene una linda casa, arréglala que sea bonita, más bonita, porque eso también es mayordomía, pero no adore su casa. No ame su casa, ame al Señor, no ame su casa. Si tiene un trabajo es bueno, sea un buen trabajador, recomienda la palabra del Señor, que el que no trabaja no coma. Está bien, trabajemos, pero no amemos el trabajo a tal punto que ni domingos paramos de trabajar. Eso no está bien. Viviremos siempre expectando la venida del Señor, pensando que un día vamos a dar cuentas al Señor. O sea, el asunto de velar es expectar la venida de su amo, en este caso, que se fue a otro lugar. Es la misma idea que el Señor está hablando a los creyentes que deben vivir sus vidas cristianas esperando la venida del Señor y cuidando su iglesia, para que no nos encuentre el Señor en su venida incumpliendo con nuestros deberes. Es lo que está diciendo, que debemos cumplir con nuestros deberes. Y dice también, y repitiendo, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, está hablando a sus discípulos, a aquellos que le han mostrado el templo de Jerusalén, esas piedras tan hermosas, les dijo, velad.
O sea, esa debe ser la actitud con la que vivimos mientras no ocurre aquel día de la venida del Señor. Que nuestra actitud debe ser expectante. En otras palabras, hay que poner atención a las cosas que suceden. Eso es mirar. Es estar expectantes, es velar. Y orar es someterse a la soberanía de Dios. Esa es la actitud que recomienda el Señor, que debemos vivir como creyentes, esperando siempre su venida. No nos distraigamos, hermanos, con las cosas de este mundo. No nos distraigamos con las cosas que este mundo puede ofrecer, especialmente ahora que llega justamente la celebración de la Navidad. Se ha vuelto tan comercial que algunos, si no reciben su regalo favorito, andan enojados todo el año. Yo no sé, siempre digo cada año, yo no sé por qué en el cumpleaños de otros hay que regalarle a uno. Uno debería de dar al Señor más en su cumpleaños. ¿Por qué estamos esperando regalos nosotros en el cumpleaños de Él? Deberíamos nosotros ser un ejemplo para Él de entrega al servicio. Yo sé que en la tradición se ha hecho eso. La tradición se ha hecho eso, que en Navidad nos regalamos los unos a los otros por la alegría de celebrar el nacimiento del Señor. Eso tampoco está mal. El día del Señor nadie sabe, solo el Padre, y Él les manda que miren, velen y oren. Y les cuenta la parábola de un hombre que se va lejos y les manda a velar por su venida. Los discípulos deben observar, expectar y mantenerse en oración para el día del Señor. Vivir la vida cristiana conscientes de que Él volverá. El creyente vivirá observando, esperando, orando hasta el día que el Señor, sabiendo que el Señor Jesucristo va a volver. Y esto es lo que el Señor está diciendo a sus discípulos: vivan ustedes su vida sabiendo que un día voy a volver. El hecho de que personas no crean que el Señor no va a volver por segunda vez no significa que Él no va a volver. Va a volver, hermanos. Y ese día que nos encuentre a nosotros cumpliendo nuestros deberes como cristianos. Amén. Así que con esa esperanza nosotros podemos decirle a nuestros hermanos: velad, velad, ¿ok? Para la venida del Señor. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias, Señor, porque los que creemos en ti esperamos tu segunda venida, y aquellos que no conocen todavía tu nombre pueden el día de hoy, Señor, arrepentirse y creer en ti, que tú vas a volver por segunda vez, que has venido una vez, Señor, por primera vez como un niño, ahora vas a volver como un juez para pedir cuentas a todos sobre la responsabilidad que les has dejado, Señor. Especialmente a aquellos, Señor, que han creído en ti, aquellos que son tus hijos, que cuando tú vengas, Señor, estemos, Señor, preparados y cumpliendo nuestros deberes, nuestras obligaciones como cristianos. Bendice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pongámonos de pie y les animo, pues, que compartan la palabra de Dios con sus vecinos, con sus amigos, y que les digan: velad, porque el Señor viene pronto. Démonos un abrazo de paz. Amén.